¿Alguna vez has imaginado cómo sería huir sin dejar rastro, no por lo que has hecho, sino simplemente por existir? En lo profundo de la selva, más allá de carreteras, mapas o señales de GPS, existen pueblos enteros que podrían desaparecer para siempre. No figuran en los libros de historia, y si el mundo sigue ignorándolos, pronto ni siquiera quedarán sus nombres. Este video es su historia, y quizá su última oportunidad de ser recordados. No saldrán en los noticieros. Cada historia que vas a escuchar merece ser recordada. Por ello te aconsejo que te quedes hasta el final para no perderte las terroríficas consecuencias de que estas tribus estén desapareciendo. ¿Te imaginas vivir en un mundo donde no existen el dinero, las fronteras, ni el tiempo como lo conocemos? Un mundo donde tu hogar es el bosque, tu sustento viene de la naturaleza y tu cultura ha sobrevivido más de 50.000 años. Ese mundo existe y pertenece a uno de los pueblos más aislados y antiguos de la Tierra. Los Jaragua son uno de los últimos pueblos indígenas aislados de Asia. Durante 55.000 años han vivido como cazadores-recolectores en las selvas de las Islas Andamán. Su relación con la naturaleza es tan estrecha que conocen más de 150 tipos de plantas medicinales y decenas de especies animales. Durante siglos, los Yaragua pudieron vivir en paz gracias al aislamiento natural de su archipiélago, pero en los últimos 50 años, su mundo ha sido dramáticamente alterado. La construcción de la Great Andaman Trunk Road, una carretera que atraviesa su territorio de norte a sur, abrió una herida profunda en su selva sagrada. Esta carretera, inicialmente construida para conectar diferentes partes de las islas, se convirtió rápidamente en una puerta abierta a la explotación. Los turistas viajan por esta carretera con la esperanza de ver a los Jaragua como si fueran parte de un zoológico humano. Muchos de ellos son fotografiados sin su consentimiento, expuestos y humillados. Además, el contacto con forasteros ha traído enfermedades para las cuales los Jaragua no tienen inmunidad. Enfermedades comunes para nosotros, como la gripe o el sarampión, pueden ser letales para ellos, y sus territorios están siendo invadidos por colonos ilegales, cazadores furtivos y madereros. Por ello, las fuentes tradicionales de alimento y las rutas de caza están desapareciendo. El contacto forzado no solo pone en peligro su salud física, sino también su alma cultural. Cada vez que un niño Yaragua ve a los turistas con sus teléfonos y cámaras, su visión del mundo ancestral se resquebraja. Las nuevas generaciones están en una encrucijada peligrosa, entre seguir las costumbres milenarias de su pueblo o ser absorbidos, poco a poco, por una sociedad que no los comprende ni los respeta. Perder la cultura Yaragua sería perder una visión única de la vida humana, una visión basada en la cooperación, el respeto absoluto por la naturaleza y la autosuficiencia comunitaria. ¿Qué harías si tu hogar, el único que has conocido, fuera destruido mientras aún estás dentro de él? Para los Awa, uno de los pueblos indígenas más amenazados del planeta, esta no es una pregunta hipotética, es su realidad diaria. Sobreviven escondiéndose en los últimos fragmentos de selva que les quedan, perseguidos por la tala ilegal, invisibles para un mundo que avanza arrasándolo todo. Los Awa no solo viven en la selva, son parte de ella. Sus vidas giran en torno a los ciclos de la naturaleza, cazan con arcos y flechas, recolectan frutas silvestres, capturan peces en arroyos cristalinos. Para ellos, la selva es su madre. Creen que los árboles protegen su espíritu, que los animales son sus hermanos. Adoptan animales huérfanos, monos, loros, tapires, que luego crían como parte de su familia. Sus comunidades son pequeñas, generalmente de menos de 30 personas. Esta intimidad refuerza la solidaridad, la cooperación y una profunda conexión espiritual entre todos los miembros. Pero hoy, los Awa enfrentan una amenaza existencial. Desde los años 70, madereros ilegales, ganaderos y colonos han invadido su territorio ancestral. Grandes extensiones de la Amazonía, que durante miles de años fue su refugio, han sido destruidas por la tala intensiva. Se talan árboles centenarios para obtener madera codiciada. Se queman vastas áreas para crear pastos para ganado. Estas invasiones no solo arrasan su hogar, sino que también introducen enfermedades letales. Resfriados, gripes o infecciones comunes pueden diezmar poblaciones que carecen de inmunidad. Muchos Awa han sido asesinados directamente, tiroteados por madereros que los ven como obstáculos para la expansión de sus negocios.
La pérdida de territorio no solo amenaza su supervivencia física, erosiona su cultura milenaria. Al perder sus rutas de caza, sus árboles medicinales, sus fuentes de alimento, los Awa ven desaparecer su manera de vivir, su memoria ancestral. Cada área deforestada es una historia que se pierde, un canto tradicional que ya no se canta, un mito que ya no encuentra eco entre los árboles. La cultura Awa, su idioma, sus leyendas, sus técnicas de caza, su espiritualidad, está en grave peligro de extinguirse en menos de una generación si no se toman acciones urgentes. Salvar a los Awa es salvar una de las últimas formas de vida humana verdaderamente sustentables. Ellos nos demuestran que es posible vivir en equilibrio con el planeta, que no necesitamos dominar la naturaleza para sobrevivir, sino aprender de ella. Cada Awa que resiste, cada bosque que se protege, es también un acto de defensa de la Amazonía, ese pulmón verde que regula el clima y la biodiversidad del mundo entero. La desaparición de los Awa sería un crimen no solo contra un pueblo, sino contra toda la humanidad. En el interior profundo de Borneo, bajo las copas infinitas de árboles centenarios, vive uno de los últimos pueblos verdaderamente nómadas de la Tierra, los Penan. Durante siglos, los Penan han seguido una vida de movimiento constante. Sin aldeas permanentes, sin posesiones más allá de lo esencial, su existencia ha estado ligada íntimamente a los ciclos del bosque. Su historia es una danza antigua entre el ser humano y la naturaleza, basada en el respeto, la humildad y la interdependencia. Para los Penan, el bosque no es simplemente un lugar donde viven, es su madre, su fuente de alimento, de abrigo, de medicina y de sabiduría espiritual. Desde niños aprenden a moverse en silencio por los caminos secretos de la selva, a leer el lenguaje de las hojas, a encontrar agua escondida bajo la tierra, a cazar utilizando cerbatanas de precisión letal. Sus valores se basan en el principio del molong, una filosofía de conservación. Nunca toman más de lo que necesitan y siempre protegen las fuentes de vida para el futuro. Para ellos, conceptos como la propiedad privada, la acumulación o la explotación de recursos son inconcebibles. La riqueza se mide en la salud del bosque, no en la cantidad de objetos. Pero este mundo ancestral está desmoronándose a un ritmo vertiginoso. Desde los años 80, la explotación intensiva de los recursos naturales, principalmente la tala de maderas preciosas como el Dipterocarpus, ha destruido más del 80% de los bosques primarios de Sarawak, en Malasia, donde viven los Penan. Carreteras de tala abrieron heridas profundas en la selva, permitiendo la entrada de compañías madereras, plantaciones de palma aceitera y proyectos hidroeléctricos masivos. Los Penan, despojados de su fuente de vida, se han visto forzados a abandonar su nomadismo. Algunos han sido reubicados en aldeas fijas, donde enfrentan pobreza, discriminación y pérdida cultural. La tala indiscriminada no solo arrasa árboles, también elimina las rutas de caza, envenena ríos, altera los patrones migratorios de animales, en resumen, destruye el tejido mismo que sostiene su forma de vida. Hoy, menos de 300 Penan siguen viviendo de forma nómada, escondidos en las profundidades más remotas del bosque, resistiendo al olvido y a la destrucción. Los Penan no son un pueblo del pasado, son un testimonio vivo de que existe otra forma de vivir en este planeta, una basada en el respeto, la cooperación y la sostenibilidad real. Hablemos de los Batwa. Este pueblo pigmeo, de estatura pequeña pero alma inmensa, fue uno de los primeros habitantes del África Central. Durante miles de años vivieron como cazadores-recolectores, moviéndose con libertad por los espesos bosques que consideraban sagrados. Los Batwa no construyeron imperios ni monumentos. Construyeron algo más duradero. Una cultura de profundo respeto y simbiosis con la naturaleza. Para los Batwa, el bosque no es un lugar al que se va, es un ser vivo, un pariente, un hogar lleno de espíritus. Cada animal cazado era agradecido mediante cantos y ofrendas. Cada árbol utilizado para construir una cabaña se pedía con permiso. Sus bailes, sus tambores y sus cantos no eran simple entretenimiento. Eran plegarias que mantenían el equilibrio del mundo. Los Batwa sabían dónde encontrar las plantas medicinales que curan enfermedades, cómo moverse sin dejar huella
cómo vivir sin devastar el ecosistema. Su existencia demostraba que la prosperidad puede medirse en la abundancia del bosque, no en la riqueza acumulada. Pero esa forma de vida se quebró brutalmente. A partir de mediados del siglo XX, gobiernos y organizaciones internacionales crearon parques nacionales, como el Parque Nacional de Bwindi en Uganda o el Parque de Kahuzi-Biega en el Congo, con el objetivo de proteger la biodiversidad. Sin embargo, al declarar esos bosques áreas protegidas, expulsaron a los Badwa de sus tierras ancestrales. De la noche a la mañana, quienes habían cuidado esos bosques durante milenios fueron etiquetados como intrusos. Hoy, la mayoría de los Badwa vive marginada en la pobreza extrema, sin acceso a tierras, salud, educación ni oportunidades económicas. Se les negó no solo su hogar físico, sino también su derecho a existir como pueblo. Lejos del bosque, los Badwa pierden algo más que territorio. Pierden su identidad. La caza y la recolección, sus canciones de cuna, sus mitos de origen, todo está en peligro de desaparecer con esta generación. En muchos casos, se les niega hasta el derecho básico de ser escuchados, considerados ciudadanos o participar en decisiones que afectan su vida.